Industrialización en Francia. A mediados del siglo XIX, estas iniciativas ofrecieron ya claros resultados con Saint-Simon y sus seguidores, cuyas teorías sobre la industrialización y el desarrollo de las técnicas financieras, así como la reorganización de los transportes, las vías fluviales del norte comunicarían los focos de concentración industrial, junto con el ferrocarril, harían como resultado una organización económica más funcional. Francia carecía de importantes recursos de carbón y de mineral de hierro, lo cual provocó que, a finales del siglo XIX, el 53.5% de las importaciones francesas de mercancías fueron materias primas necesarias para la industria. Era el único país industrial que necesitaba importar carbón. El ahorro e inversión. En el siglo XIX no era escaso el capital, pero su ahorro no fue suficientemente productivo. El ahorro francés se canalizó en más de la mitad hacia la inversión en el extranjero y el préstamo al Estado estuvo económicamente mal dirigido. Industria textil. Hacia mediados del siglo XVIII existía en Francia una industria textil rural. Los talleres dispersos de carácter familiar trabajaban de lino y algodón a domicilio. En algunos casos, los trabajadores se asociaban bajo la tutela de unos comerciantes que proporcionaban las materias primas. Industria siderúrgica. A partir de la segunda mitad del siglo XVIII, se repitió en el campo de la siderurgia la colaboración franco-inglesa, la llegada de la tecnología y de la obra británica. Entre 1760 y 1786 se fundaron varias empresas metalúrgicas y mecánicas. En Saint-Tenay se realizaron las primeras experiencias de producción de hierro con coque. Los altos hornos de la Creusot fueron construidos con fondos privados y ayuda financiera estatal, convirtiéndose así en el primer país de concentración de carbón y de hierro. Consolidación de Francia como potencia mundial. Francia fue uno de los países que logró la unificación con un régimen absolutista. Al iniciarse este periodo, hubo guerras religiosas entre católicos y protestantes, que causaron división y muerte. Algunos reyes preocuparon evitarlas y pacificar el país, pero había descontento tanto en los señores feudales, que no aceptaban la centralización de poder en manos del rey, como en los campesinos por conflictos religiosos y las constantes alzas de impuestos. Francia tuvo reyes absolutistas, como Luis VIII, que ocupó el trono durante 9 años. Por el poder lo ejerció su consejero, el cardenal Armando Richelieu, quien se propuso hacer de Francia el estado absoluto más poderoso. Bajo el reinado de Luis XIV, Francia logró supremacía entre las naciones europeas. Era un país poderoso. Su ejército enfrentó varias guerras de las que salió victorioso y vino de las épocas de mayor brillantez cultural, pues mostró un arte de vivir expresado a través de la literatura, la pintura y la música. París era una de las ciudades europeas más importantes, simbolizaba el triunfo de la cultura francesa, ligada a la personalidad de Luis XIV. Esto lo llevó a un absolutismo extremo al grado de afirmar "el Estado soy yo". La economía estuvo dirigida por Colbert, cuya finalidad era engrandecer a su rey. Pensaba que el comercio era una guerra de dinero y que la riqueza de un estado radicaba en la acumulación de metales preciosos. Introdujo el proteccionismo, una nueva práctica económica consistente en limitar importaciones, imponer elevadas tarifas aduanales y reducir los derechos de exportación para que el país consumiera los productos que fabricaban. Se crearon nuevas manufacturas como lo de los gobiernos y las armas. Para vender los productos de estas nacientes industrias se estimuló el comercio de sus colonias. Francia durante el siglo XIX y XX. Guerra franco-prusiana. Prusia ataca a Francia. Se firma la paz entre Prusia y Francia. Exposición Universal de París. Se monta esta para celebrar el primer centenario de la Revolución Francesa. Torre Eiffel, levantada inicialmente de manera temporal para adornar la Exposición Universal de 1889, permanecerá en su lugar y se transformará en un verdadero símbolo de París y Francia. Francia durante el siglo XX. Se inaugura la línea 1 del metro de París. Primera Guerra Mundial. Francia ingresa a la conflagración del lado de la Triple Entente. Alemania intenta ejecutar en su contra el Plan Schlieffen, pero fracasa. El conflicto se estaciona en una línea de trincheras desde los Alpes hasta el Mar del Norte. Final de la Primera Guerra Mundial. Francia adquiere el control sobre la región del Sarre. Un plebiscito decide el destino del Sarre. El plebiscito es favorable a Alemania y Francia restituye dicho territorio. Segunda Guerra Mundial. Aplicando un tratado con Polonia, invadida por el Tercer Reich, Francia declara la guerra a Alemania el 3 de septiembre. Alemania ocupa militarmente Francia y toma París. Francia se divide en dos, el norte bajo administración directa a Alemania y el sur bajo el régimen colaboracionista de Vichy. Se inicia la resistencia de los maquis. 1944. Desembarco de Normandía. Una operación militar anglo-estadounidense captura playas en Normandía 6 de junio y emprende la marcha sobre París. Adolfo Hitler ordena incendiar París, pero sus oficiales desobedecen y se limitan a retirarse, cayendo la ciudad en manos aliadas y celebrándose desde entonces el Día de la Liberación. 1945. Fin de la guerra. Francia se convierte en uno de los 5 miembros con derecho a veto. En el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Francia se transforma en una de las 4 potencias ocupantes de Alemania. Toma para sí la administración de un sector de Berlín y vuelve a tomar para sí el Sarre. Después del nuevo plebiscito, Francia devuelve el Sarre a Alemania Occidental.